Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cable a Tierra. Esta mesa la vamos a llenar de libros. En unos minutos vamos a conversar con Osvaldo Calatayud, que es el propiciador de la Biblioteca Stronguista. Él es escritor, fotógrafo, arquitecto, y su trabajo acerca de la memoria histórica del Club de Strongest es súper interesante, súper entretenida. Vamos a hablar del libro de fútbol en Bolivia y vamos a hablar de lo que se relaciona, el fútbol que se relaciona con la identidad, con la memoria histórica y con la cultura de nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos. Doy la bienvenida a Osvaldo Calatayud, escritor y director de la Biblioteca Stronguista, que es todo un proyecto bibliográfico que viene desarrollándose en los últimos años, muy ambicioso como somos los stronguistas. Un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que hacen este programa. Todos son bolivaristas, cámaras, realizadores, poseditores, todos. Así que les agradecemos mucho por la benevolencia y por el aguante, porque sabemos que nosotros sin ellos no podemos vivir y ellos sin nosotros tampoco. El Strongest tiene sentido en la medida en que juega el clásico cada cierto tiempo, y el Bolívar tiene sentido cuando nos enfrenta a los stronguistas, a los atigrados, cuando hay un clásico, sea este oficial o sea un partido amistoso. Osvaldo, bienvenido. No sé por dónde comenzar, esto es una locura. Tenemos aquí en la mesa, como nunca, esta mesa siempre está limpia y ahora está llena de libros, de todo lo que has venido trabajando. Pero primero quiero preguntarte por tu trayectoria como escritor, porque el año 2016 con este texto, esta novela La Guerra de Papel, ganaste el Premio Nacional de Novela, ¿no es cierto? ¿Así fue? Correcto. Y después, bueno, vamos a ir hablando. ¿Cuál es la idea de La Guerra de Papel? Ya son 9 años de haberse publicado, seguramente ya no hay para encontrarla en librerías, pero seguramente que fue una muy buena noticia para ti ganar este premio, y a partir de ahí seguiste escribiendo, no solo lo que tiene que ver con fútbol, sino con otras preocupaciones tuyas. Sí, muchas gracias por la invitación, querido Julio. Bueno, en efecto, para empezar, yo salí de la carrera de literatura. Lo había estudiado después de estudiar arquitectura, que es otra de mis pasiones. Y bueno, siempre estuve en mí el poder escribir, ¿no? Mi madre, profesora de filosofía y letras, y mi padre, profesor de historia también, ambos muy dedicados a los libros. Creo que fueron una gran influencia para que en el tiempo pueda elaborar esta y otras obras, y particularmente La Guerra del Papel, ¿no? que me ha traído ese honor de ser Premio Nacional de Novela el 2016, y que, bueno, ha sido considerada un libro objeto, ¿no? Precisamente por... Sí, es un artefacto, no solo es un libro, porque la forma en que está editado, con recortes internos, es muy especial. Seguramente quien ha diseñado y ha diagramado el libro ha tenido un quebradero de cabeza y un trabajo muy fuerte, ¿no? Sí, más bien ese año cambiaron justamente la producción del libro de Alfaguara Santillana a 3600, y fue 3600 gracias a Marcel Ramírez y Willy Camacho, quienes permitieron esta edición, ¿no? Y que, bueno, evidentemente no lo hubieran permitido otras editoriales, quizás, porque tiene que ver sobre todo por todo el transcurso que al escribir este libro, que la verdad no pensaba presentarlo al Premio Nacional. Es una novela epistolar, son básicamente cartas, y esas cartas las fui escribiendo a mano, con borrones, todo, y al momento de presentarlas, bueno, quise que se mantuviera, digamos, los originales. Sí, esos originales, que tiene manchones, todo, y también que tiene una relación. ¿Cuál es la trama de la novela? ¿Cuál es la historia? Es una historia básicamente de un personaje que le escribe a otro, pero nunca recibe respuesta. Y bueno, al final ya se devela por qué no recibe respuesta. Pero en el fondo yo quise tocar mucho esta carencia de motivos tal cual
quise practicar el lenguaje por el lenguaje, la escritura por la escritura, y obviamente ha tenido detractores la novela porque, bueno, esta novela casi que no dice nada. Y obviamente yo quería no sé si ese mutismo. Que te cuestionaron la propuesta narrativa, seguramente. Sí, porque obviamente cuando uno toma la novela es una aventura, ¿no? Completa de principio a fin. Y esto era un ejercicio escrito sobre todo, muy particular mío, y que tenía que ver con, por ejemplo, la superposición de voces, con la intersubjetividad también de los personajes, ¿no? Y con la carencia, digamos, de lo que normalmente se hace en una novela, que es tener un desarrollo, una trama muy detallada y específica. En este caso me interesábamos en el lenguaje y en un drama que es el escribir mismo, ¿no? Bien, a continuación de La Guerra de Papel encuentro otro libro, que es un mini libro que se llama La Guerra del Agua, sátira en 13 actos, que supongo que está basada en los acontecimientos precisamente que tuvieron que ver con la privatización del agua en Cochabamba, y supongo que a partir de ahí dices cosas. En parte sí, el primer capítulo tiene que ver con la Guerra del Agua de Cochabamba, pero los siguientes tienen que ver con una guerra particular, por eso dice la Guerra del Agua 2, tiene que ver con los sucesos que tuvimos acá cuando se nos cortó el agua y teníamos agua cada 3 días. Sí, entonces, bueno, es un experimento social que hice básicamente, porque ambos se llaman La Guerra del, ¿no? El Premio Nacional y ese pequeño libro de bolsillo, y lo que intenté básicamente es poner en conflicto al lector y a todo el público que había objetado tanto, ¿no? Todo el contenido y o sea, todo lo que era la Guerra del Papel, ¿no? Entonces yo quise ponerlos en conflicto y dije, bueno, entonces escribamos una temática mucho más cotidiana, en un formato mucho más barato, hasta el precio estaba condicionado por la gente. Y obviamente un libro en miniatura. Sí, ese libro lo saqué a vender en los micros, en el tráfico, en los semáforos, para ver realmente el alcance de una literatura mucho más comestible que es esta. Yo difícilmente escribiría algo así, digamos, pero lo he hecho como ese ejercicio, ese experimento social para ver la reacción de la gente, ¿no? Respecto a un premio nacional de novela mucho más acabado, una literatura mucho más compleja. Y bueno, de ahí hubo un resultado que, bueno, ya en su momento lo escribí, pero tenía que ver sobre todo con eso, ¿no? Con un experimento social. A continuación viene 5 puntos cardenales, sí, no cardinales, sí. Y se refiere, dice, el no lugar de la literatura marginal en Bolivia, acercamiento crítico a la historia del subgénero y lectura de narrativas recientes, reticentes y representativas. Y aquí están autores, supongo que son los referenciales principales: Alison Spedding, Jaime Sáenz, Cárdenas, ¿cómo se llama Cárdenas? Adolfo Cárdenas, René Vascopea Aspiazu y Víctor Hugo Vizcarra, que tienen obras muy interesantes. ¿Cuál es la idea de este libro? ¿Cuándo se publicó? El anteaño pasado se publicó. Y bueno, es un trabajo que igual hice hace un tiempo. Eso no había dicho. La Guerra del Papel la escribí prácticamente 10 años antes de que se publique. Y este libro, lo propio, lo escribí como 8 años antes de que se publique. Y se llama 5 puntos cardenales porque es básicamente un homenaje implícito a Adolfo Cárdenas, que falleció el año pasado, y que yo tenía este texto pendiente por publicar, que hace un análisis de la literatura marginal desde otros puntos de vista, ¿no? Los márgenes del lenguaje, los márgenes de la propia escritura, los márgenes toponímicos, los márgenes de la ciudad, en fin, más allá de en lo que normalmente se encasilla la literatura marginal. Y bueno, me llevó a hacer un repaso por 5 obras. De hecho, esta edición agrega 2 más, que son las de Piñeiro y Spedding. Y bueno, hago un análisis en ese sentido, ¿no? Para que también contrastar un poco con lo que... Pienso en Sáenz y pienso en Vizcarra, en esa relación con la noche, con la marginalidad desde el punto de vista de que habitas la noche y no el día. En el día duermes, descansas, porque la noche has tenido una actividad muy intensa. Y creo que en gran medida eso define una manera de entender, de interpretar, de leer y de compenetrarte con la ciudad a partir de una sensibilidad que tiene que ver con esa vida de la noche y que está plasmada en los textos fundamentalmente de Sáenz y de Vizcarra que yo conozco.
Y hay un libro, de hecho, que se llama La Noche, de Jaime Sáenz, que yo estuve en la presentación de ese libro. Jaime Sáenz masticaba las palabras medio metálicas, no sé si recuerdas la forma en que hablaba. Yo estaba con una novia y la novia se desmayó. Fue tan pesado el ambiente, tan fuerte, tan denso, que tuvimos que sacarla, era en el Goethe de la 6 de agosto, esquina Spiazu, cuando todavía el Goethe, el Instituto Cultural Boliviano Alemán, funcionaba en esa casa, que ahora creo está a cargo de la Universidad Mayor de San Andrés, y tuvimos que sacarla porque la impresión fue tan grande de ella que se terminó desmayando, y tengo un recuerdo muy vivo de ese momento con Jaime Sáenz. Estaba en la presentación Blanca Wittig, te recuerdo perfectamente, pero ciertamente Jaime Sáenz es nuestro escritor, es el escritor de la paz. No sé si era futbolero, creo que no, me parece que no le interesaba mucho, pero sí, supongo que tienes un abordaje aquí crítico, un estudio de su trayecto como creativo de la literatura. Es nuestro escritor, ¿no? Nuestro escritor. Correcto, paseño. Sí. Y esto, bueno, nace mucho de mi experiencia en la carrera de literatura. Recuerdo que ahí en medio de la bohemia solíamos los días de los cumpleaños de estos autores ir al cementerio, y tenemos un recorrido muy marcado, ¿no? Que tiene que ver con varios de ellos. Algunos no están muertos todavía, pero sin duda la muerte de Cárdenas creo que acaba con una generación muy fuerte que, bueno, está representada ahí, ¿no? Bien, seguimos. No paras de escribir. Arquitectura. Arquitectura. Sí. A ver, bueno, cuenta. Esa es siempre dentro de arquitectura tuve una posición crítica respecto a la ciudad, al urbanismo, a cuestiones más complejas como la vivienda, los medios urbanos, las formas de vida, ¿no?, en la ciudad. Y bueno, escribí este texto que tiene que ver con la muerte testamental de la arquitectura. Y bueno, es básicamente el reflejo de lo que yo pienso respecto a el desarrollo de la arquitectura en nuestra ciudad, pero particularmente a partir de nuestra gente, y cómo podemos cuestionarnos, ¿no?, si realmente una arquitectura es válida en nuestro medio, o qué tan propositiva es, ¿no?, dado que la arquitectura es una arte-ciencia que se propone resolver algunas problemáticas, pero que particularmente aquí creo que no lo logra. Y bueno, yo hago este texto que relaciona, ¿no?, una ideología anarquista con la arquitectura, ¿no? ¿Qué podemos decir de Emilio Villanueva a propósito de la arquitectura, que es nuestro arquitecto emblemático? Ha construido el palacio, o ha diseñado el Palacio Consistorial, ¿sí? Sí. Ha diseñado el primer estadio Hernando Siles, cuando en 1926, en el gobierno de Hernando Siles. Y tiene unos rasgos y unas características de diseño muy alusivos o vinculados a la arquitectura tiahuanacota, entonces como que es muy nuestra. Pero después, por ejemplo, el casco viejo de la ciudad, el centro histórico, se ha perdido. No ha sucedido lo mismo con Quito, que Quito tiene bien separada la parte antigua de la moderna. Entonces el casco urbano y la preservación de ese casco histórico es absoluta. Aquí no, aquí tienes un edificio antiguo de rasgos republicanos de principios del siglo XX, tienes un mamotreto, un edificio horrible al lado, y eso es el centro de la ciudad de La Paz. Eso está totalmente destruido. ¿Cómo se lee esto? Y te estoy haciendo varias preguntas en una para cerrar el tema de arquitectura. El lío que se armó cuando se decidió construir la llamada Casa Grande del Pueblo, ¿no?, que tiene una característica de diseño muy monolítica, muy de monolito. Fálica, además. Muy fálica, por supuesto. Bueno, todos los rascacielos son fálicos, ¿no? Nueva York es una ciudad muy fálica, claro. Que generó toda una controversia y una discusión que tiene que ver con eso que alguien le llama hoy día la batalla cultural. Sí, en efecto, ¿no? Desde la época de la independencia que tanto celebramos, en realidad ha desaparecido una arquitectura propia. Si nos remitimos en el tiempo, tenemos que hablar de la arquitectura tihuanacota como algo muy propio, o algunas construcciones sagradas, ¿no? Pero en la época republicana lo que hemos heredado básicamente es lo que se hacía en Europa y lo que se ha replicado acá, y en cuanto a iglesias o edificios públicos ni hablar. Y en ese punto sí, Villanueva marca, digamos, una excepción, porque se anima, ¿no? Aquí justamente cuando veamos los libros de
del Strongest, pues vamos a ver ahí la fachada original del Hernando Siles, que tiene mucho ese sentido neo-tihuanacota, ¿no? Y era una aproximación interesante, lo que podríamos llamar, entre comillas, una arquitectura boliviana, ¿no? Recientemente escribí yo un texto, ya que estamos en el Bicentenario y todos celebran todo, ¿no? O sea, hay libros de la fotografía en los 200 años, de colecciones completas del Bicentenario, y yo escribía 200 años sin arquitectura, ¿no? Boliviana, ¿no? Porque evidentemente no hay algo propiamente boliviano. Hoy entra en discusión, por ejemplo, los cholets, ¿no? Que rescata algo del mestizaje y toda esta arquitectura que deviene de las fiestas, pero que tiene características muy asiáticas, ¿no? En gran también, medida. Sí, ¿no? Y toma muchos referentes de todo el mundo, ¿no? Y esa arquitectura transformen que la llama, ¿no? Que rescata desde Torres Eiffel hasta estatuas de la libertad, pues llama mucho la atención. Pero bueno, algo propiamente boliviano que se pueda decir en técnica, en materiales y en forma, en estética, difícilmente se puede hoy en día rescatar, ¿no? En la arquitectura nuestra, y el libro en arquitectura refleja un poco ese... ¿Qué decir de los arquitectos? Ahora que estamos hablando un poquito del tema, de los arquitectos de última época como Gustavo Medeiros o como Juan Carlos Calderón, que ha hecho edificios públicos muy importantes, pero que creo que finalmente han hecho una arquitectura o han propuesto una arquitectura muy basada en el canon europeo y que no tienen rasgos particulares propios, ¿no? Sí, una arquitectura modernista que, bueno, obviamente copia modas, imposiciones en algunos casos, o adopciones, que casi es lo mismo, y que, bueno, intentan emular justamente esos tipos de organización de las ciudades con un perfil artificial muy europeo, norteamericano incluso, que, bueno, desdicen, ¿no? Las características de nuestra cultura, ¿no? No digo que volvamos, ¿no? A lo que hace 500 o más años se hacía, pero evidentemente hay algo que debe proponerse desde Bolivia, porque tenemos las características sociales que demandan aquello, ¿no? Y que no se ha hecho, ¿no? En este país, también hay que decirlo, el 80% son autoconstrucciones, ¿no? Es decir, gente que se propone hacer su propio espacio, habitar su propio lugar. O contrata a un arquitecto, le hace el diseño y dice, no, aquí quiero que le abras un tragaluz. No, pero el diseño es otra cosa. No, yo quiero un tragaluz. Y chao. Claro. Y se hace así. Sí, o en general pueden comprar un CD con miles de diseños de la Feria 16 de Julio y mandan a hacer alguno de ellos que les guste, y el maestrito obviamente que lo hace, ¿no? Gustoso, porque se siente moderno también al construir algo así, a diferencia de que le pidan hacer, no sé, una casa estilo Tihuanacota pleno, ¿no? Como la de Poznański, digamos, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con factores económicos, con factores sociales de mentalidad, idiosincrasia, en fin, ¿no? Entonces, es un tema complejo que lo abordo en este primer texto, que es parte de 7 textos en arquitectura. Y bueno, ya a la fecha publicó 4. Traje este, que es el más significativo porque redondea toda esta idea. ¿En qué momento escribes? ¿Cuántas horas al día? ¿Cómo es tu ritmo de trabajo? A ver, ¿te dedicas a escribir? ¿Has hecho de la escritura un oficio y eso lo practicas cotidianamente o cómo haces? Sí. Hay fases, ¿no? Uno tiene que investigar, obviamente, para poder escribir. También tienen que empaparse, ¿no? Uno no puede ser un escritor solo de escritorio, como valga la redundancia. Hay que salir a la calle, claro. Hay que salir, hay que viajar, sobre todo. Tenemos esa experiencia y con todo lo que te empapas, no creo en la inspiración, pero digámoslo ahora, ¿no? Te inspira y, bueno, puedes vos desde tu propia posición. Tengo una posición muy crítica y eso muchas veces me lleva a escribir. Bueno, me toma horas. Siempre me intento concentrar en un libro de cabo a rabo, es decir, no dejarlo a medias. Hasta terminarlo, y eso hace que hayan salido todos estos, ¿no? Finalmente, para cerrar el tema de lo arquitectónico y del diseño de ciudad, los rasgos indígenas o indios de La Paz no se notan mucho en nuestra arquitectura, ¿verdad? Esta es una ciudad que es una mezcolanza, ni siquiera una mezcla planificada, sino una mezcolanza. Claro, podríamos decir que esa arquitectura, entre comillas, podría estar en las chigüeñas esparcidas en los mercados nuestros. Exacto. Si uno visita precisamente la Rodríguez en las noches, se encuentran unas esculturas ahí de todo
las ventas que tienen ahí envueltas, y es una cosa bastante particular, ¿no? Las casas en las laderas, por ejemplo, esa autoconstrucción que también es bastante llamativa. Como que son casas como incrustadas en los cerros, ¿no es cierto? Sí. No sé cómo han desafiado la ley de la gravedad, me parece. Totalmente, ¿no? Y eso llama mucha atención. Hay mucho de ingeniería más que de arquitectura, sí, en ese caso. Sí. Y bueno, creo que eso es lo que se puede rescatar, ¿no? Dentro de la subjetividad. Y a las graderías le han puesto colorinches desde la época desde la gestión de Juan del Granado, ¿no? Con los barrios de verdad. Sí, además, ¿no? Han habido una serie de intervenciones en la ciudad, algunas acertadas, otras no tanto, pero creo que la gente ha construido sobre todo esta ciudad, no los arquitectos, ni los urbanistas, ni los alcaldes, ¿no? La hemos construido como pudimos o como se nos vino en gana. En gran parte, ¿no? Ejerciendo nuestra libertad ilimitada, eso es cierto. Sí, recuerdo que, bueno, cuando yo era estudiante veía las laderas y claro, todos lo relacionan con una gran franja de ladrillo roja, ¿no? Pero hoy esa franja se está tornando medio azul porque muchos se están poniendo estas fachadas flotantes espejadas, ¿no? En toda la fachada y se va eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo. Eso es nuevo, ¿no? Y denota un poco la modernidad, digamos, de esas construcciones, pero además el poder adquisitivo que tiene la gente para ya no simplemente hacer una fachada de ladrillo visto, sino, bueno, aventurarse a este tipo de materiales, ¿no? Bueno, y para cerrar esta primera parte del programa, tengo en mis manos este libro que titula Pirámide Intersubjetiva, caldo de cultivo, caldo con K, cultivo con Q. O sea, bien escrito. A ver, ¿de qué se trata? Sí, es un libro de dos caras, ¿no? Que, y la policrítica con K, caldo de cultivo también, sí, perdón. Sí, el libro en general se llama Caldo de cultivo y desarrolla esta teoría de la policrítica que tiene que ver con, bueno, es un ejercicio, ¿no? Que un poco matemático, logarítmico, que define las funciones que tendrían autor, editor y cada uno de los gestores, digamos, editoriales de un libro, de una publicación, y que yo lo reviso, ¿no? En nuestro contexto nacional, pero sobre todo en el contexto moderno, ¿no? Del libro y cómo podrían intervenir todos esos agentes, todos esos actores en una creación como tal, ¿no? Y después hago una suerte de análisis también de la guerra del papel y todo lo que ha supuesto, digamos, su masa crítica, ¿no? Que tiene que ver con un momento muy particular en el desarrollo de las redes sociales, por ejemplo, como un espacio realmente abierto que antes no existía y que obviamente ha dispersado la crítica y le ha dado otro matiz, ¿no? Respecto a la crítica clásica que tenemos y a la autocrítica que también debería ser parte de la creación de todo. Creo que se ha perdido la crítica en los distintos ámbitos vinculados a la creatividad, ¿no? Ya no tenemos crítica. Yo recuerdo en mis años de inicios como periodista, éramos 4, 5, hasta 6 críticos en distintos diarios que publicábamos reseñas y críticas de las películas que se iban exhibiendo o estrenando en La Paz. Eso prácticamente se ha perdido. El último ha sido Pedro Sus, dicho sea de paso también Strongista, que ya ha dejado de escribir también este año. Sí, son cada vez menos. Antes habían separatas o suplementos literarios, ¿no? Varios, especializados. Claro. Ahora no los hay. Y obviamente la política ha copado todo, creo. Y en parte también el deporte, ¿no? Es una autocrítica que deberíamos hacernos. Es algo, parte del entretenimiento y todo. Pero el deporte para mal, porque lo que se publica en materia deportiva es cada vez peor en términos de calidad de contenido. Correcto, sí. O sea, en general, ¿no? El periodismo ha bajado su nivel y eso tiene que ver, no sé si con que se han mediatizado tanto respecto a las redes sociales, pero la verdad prefieren comunicar sus cosas de una forma fácil y comestible, sí. Y eso los hace menos profundos. 2 párrafos y medio, máximo. Sí. Entonces falta ese poder crítico que antes se tenía, ¿no? Bien, Osvaldo, vamos a hacer una pausa y luego hablamos de esta obra que es supongo que es una vocación de vida, que se llama Biblioteca Strongista, que es una cosa muy alucinante. Vamos a la pausa. Continúo conversando con Osvaldo Calatayud, escritor, arquitecto,
y director de la Biblioteca Strongista, que es una cosa que a mí me parece impresionante por la cantidad de libros que hay aquí y los que todavía, que no están aquí, que faltan. Y yo tengo una particular sensibilidad con este tema porque mi primer libro como periodista se llama 100 preguntas para Javier Azcargorta, que es un libro que hicimos una primera edición antes de ir al Mundial y una segunda después de ir al Mundial. Y ahí comencé a publicar y he publicado varios libros de fútbol, incluido El Salto al Futuro, que es el libro de la Federación Boliviana de Fútbol cuando la clasificación del 93 y la participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos. Osvaldo, ¿cómo surgió la idea de hacer esta cosa que se llama la Biblioteca Strongista? ¿Desde qué año? Y bueno, para comenzar, ¿cómo te hiciste strongista? ¿O ya naciste con chapa strongista y en la cuna, en el Moisés, cuando te decían ya eras strongista? Sí, era strongista y fui desde siempre. Mi padre era cochabambino y él, pese a que nació allá, se trasladó acá a estudiar la normal, pero ya desde allá tenía un apego al amarillo y negro particularmente, ¿no? Recuerdo que él tenía un equipo allá, había un equipo que se llamaba Atlante, y él era un equipo del barrio, ¿no? Él medio que lo compró, ese equipo era celeste, y le cambió los colores amarillo y negro. Sí. Atlante. Sí. Y después se vino aquí a estudiar y hizo aquí su vida, y obviamente siguió al Strongers en el estadio, y desde cuando podía, comenzando por mi hermano mayor, nos llevaba al estadio, ¿no? Comenzando en realidad con mi mamá, ¿no? La llevaba, la enamoraba en el estadio, y después ya cada uno... Amor de graderías. Amor de graderías, sí. Y bueno, ya de ahí en más, bueno, nos encachó esta pasión, y bueno, nosotros la volcamos junto con mi esposa Pamela Tamayo, una vez que estudiamos ambos en literatura. Ella me propuso, ¿no? Porque ya que teníamos algunos libros, ¿no? Los libros clásicos que uno tiene en la biblioteca de Stronger, que son básicamente el libro de oro de Freddy Porto. El gran boom fue, creo, el 2008, cuando Ariel Sanginés sacó Pasión Centenaria. La UNSA sacó también un texto de memorias, Strongest y Bolivianidad. También, bueno, había salido también lo de El Tigre de Achumani, de tu autoría, Julio. Y, es un perfil biográfico sobre Rafael Mendoza, que es el dirigente de nuestra vida, ¿no? Nuestro prócer. Correcto. Y bueno, había salido el libro de cuentos de Huarica Saya, ¿no? que lo compiló Ricardo Bajo. Entonces había un puñado de libros significativos y queríamos que la gente conozca eso. Entonces nos asentamos el 2010 en los mástiles del estadio, ¿no? Y ahí la gente se acercaba y empezaba a leer. ¿Y tú ya eras parte de la ultra, de la barra o todavía no? Claro, sí. Sí. Íbamos a la Ultrasur. De hecho... Y sagradamente, cuando jugaba Strongest, con bombos y platillos a alentar al equipo. Sí, totalmente, ¿no? Con decirte que conocí los 9 departamentos de este país siguiendo al Tigre, ¿no? Entonces, los libros han estado en todo lugar, y además nuestra pasión por el Tigre nos ha llevado acá, y afuera es también otro decir, ¿no? Viajes al exterior. Bueno, en todo caso, esa pasión por los libros, habíamos egresado y en realidad nos habíamos titulado de literatura, y por el Strongest hizo que conjuncionemos esta pasión, primero como una biblioteca tal cual, ¿no? Prestarnos libros, haciendo que la gente los ojee, fuera del estadio, al final de los partidos también, y de ahí ya nos planteamos producir libros, ¿no? El 2010 mismo, pero mi esposa es un folletito que no está aquí porque ya... ¿Tu esposa es más strongista que vos? ¿O no? ¿O más? Compiten. Otro tipo de strongista, creo que... No sé cómo llamarlo, pero las mujeres tienen... Y por eso mismo tenemos un libro sobre las mujeres strongistas. Tienen un amor muy particular que los varones no podemos emular. Me da la impresión que son más fanáticas. En algún sentido, sí, ¿no? Entonces, bueno, ella me dijo, voy a producir un libro para niños, ¿no? Porque ella era de la rama de educación en la carrera de literatura, y me dijo, haremos un libro, bueno, no un libro, ¿no? Sino una revistita que se llama El Chupita, una revista para condorcitos y chañitas, que básicamente tenía, entre cuestiones de historia del Strongest, muy didácticas, algunos jueguitos, algunas cosillas así muy para esa edad, y lo sacamos en julio, el 25 de julio del
2010, y ese día oficialmente figura como la fundación de la Biblioteca Stronguista. Aquella vez, me acuerdo, le alcancé una de esas revisitas al Chumita. Él aparece dentro del estadio. Yo esas veces ya fotografía dentro del estadio. Y fotografía, otra de mis pasiones, ya vamos a hablar otro día de eso. Pero él sosteniendo esa revista. Muy jovencito él, ¿no? Muy jovencito, sí. Y esa misma revista, en el entretiempo, la vendimos a 2 pesitos en la Ultrasur, precisamente, ¿no? La gente compró todo. Y de ahí hasta el 2015 trabajamos como una biblioteca tal cual, no solamente prestando libros, enseñando el material que teníamos, hasta que la gente exigía material, ¿no? Decía, ¿tienen de esto? Claro, algo de quería llevárselo a su casa y tenerlo. Sí, y además, ¿no?, sobre cosas que no estaban escritas hasta ese momento, ¿no? Decía, por ejemplo, la historia de Biloco, ¿la tienen? Bueno, está en este libro, en algunas páginas, ¿no? Cañada Strongest, en este otro, la fundación, los primeros años, una biografía sobre tal persona, un cancionero, por ejemplo, ¿no? Y eso nos veíamos que era una gran beta, ¿no? Que se podía explorar. Y lo primero que hicimos fue sacar la continuación del Wari Casaya, que fue el Calatacaya, y que también reunía historias, crónicas y relatos, poemas incluidos. Eso tiene un sesgo más literario, ¿no es cierto? Sí, son más literario. Narraciones. Sí. Son pequeños, son cuentos, son textos breves. Sí, hay un par que son historia tal cual, Ya. pero el grueso del libro sí tiene relatos, crónicas. Creo que hay hasta algún texto de Carlos Mesa sobre el Strongest, pero en algunos de los libros. En el Wari Casaya, sí, hay un texto. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué hacía una hincha del Bolívar encubierto que se hace pasar por hincha del Always escribiendo en un libro de Strongest? Bueno, en todo caso, bueno, han pasado en estos 3 libros, Wari Casaya, Calatacaya, Urra Urra, que se escribieron en el lapso de una década. Claro, los 3 tomos, ¿no? Le ha sido el Wari Casaya, Calatacaya, Urra Urra era el único líder de Strongest que yo recuerde, años 70, yo tenía 9 años, 10, antes de salir a la cancha, el Wari Casaya Calatacaya lo gritaba Luis Fernando Bastida, número 7 del Strongest renacido del 70-71, y el Urra Urra lo contestaban todos los jugadores y recién salían a la cancha. No sé si sigue esa práctica, pero era como parte del ritual. Antes de entrar a la cancha era obligatorio gritar Wari Casaya Calatacaya y los jugadores responder, el resto de los compañeros Urra Urra. Bastida era un ídolo, y Wari Casaya Calatacaya, si es que no me equivoco, me corriges, quiere decir cuando las piedras revientan, o algo así. Claro, cuando la piedra revienta y cuando Aymara, ¿no? la vicuña chilla, ¿no? Es una alusión al frío altiplánico, ¿no? El Strongest es tan fuerte como el frío altiplánico que es capaz de romper las piedras y hacer chillar al vicuña, ¿no? Lo de la chillada de la vicuña no lo conocía. Eso lo estoy aprendiendo contigo ahora. Claro, y es un grito que primero se remite al San Juan, ¿no? La noche más fría del año, en fin, que ya en los años 30 antes se reproducía mucho en esa noche, y bueno, lo retomó Villarejos, ¿no? Que es el que adoptó eso como un grito, una arenga, ¿no? Para los jugadores. Es un grito guerra. Sí, que se estrenó curiosamente en Sucre, ¿no? En un partido allá en Sucre. Y bueno, luego ya el Chupa lo popularizó totalmente. Ya no recuerdo que lo hayan gritado los últimos jugadores, lamentablemente. Recuerdo, por ejemplo, en el centenario Wilder Areva lo gritaba, sí, bastante bien. Y también Pablo Escobar una que otra vez, ¿no? Pero después creo que se impregnó todo este grito en la hinchada, tal cual, y hay gente que se saluda con el Wari Casaya Calatacaya, ¿no? Pero su origen es incluso anterior al San Juan, ¿no? Y tiene que ver con una tradición andina. Bien, esos son los 3 primeros, ¿no? Esos son los 3 primeros que ya tienen nuevas ediciones. El Calatacaya tercera edición, Wari Casaya tercera edición, Calatacaya segunda edición, y Urra Urra sigue en la primera, ¿no? Que es el que más ha salido recién, digamos, el 2019-20. Yo he escrito algo en alguno de esos, ¿no? Pero en el de Biloco nada más. O sea, no estoy en los otros. No he calificado para escribir. Siempre hacemos convocatorias muy abiertas. Sí. Por ejemplo, este Calatacaya... salimos campeones en el 2016 y sacamos la convocatoria para que la gente escriba todo lo que quiera, ¿no? Entonces, ya para principios del 2017 ya lo presentamos, y hay libros mucho más rápidos, ¿no? Este yo diría que es parte de esa secuencia,
que es el 2528 noches, que habla sobre nuestro último campeonato del 2023. Lo convocamos esa misma noche para que los hinchas escriban todo lo que habían sentido, ¿no? Ajá. Y hay historias que no son solo vivencias del estadio, hay gente que lo ha vivido en el otro lado del mundo, hay gente que lo ha vivido desde una radio, que ha estado fuera, no podía ingresar al partido por N motivos, y es una perspectiva múltiple, digamos, de un solo hecho, que es el Campeonato del Tigre 2023, y que lo hemos publicado a las 2-3 semanas de haberlo convocado, ¿no? O sea, ni siquiera habíamos festejado un mes antes el campeonato edición express, rapidísima. Express, sí. Obviamente que los editamos, seleccionamos también los textos, pero creo que todo el material que nos manda la gente es una expresión popular para empezar y testimonial de vivencias que difícilmente un historiador podría recoger. Bueno, te has dado la posibilidad de escribir la historia de la Ultra, ¿no? Que es la hinchada, la gran hinchada, que es junto con la de Oriente, supongo, y la de San José. Oriente, Santa Cruz, San José de Oruro son las hinchadas más fuertes desde el punto de vista identitario, ¿no? Correcto. Son muy fuertes, ¿no? La de Bolívar, la que está en la curva norte, creo que no tiene la misma influencia sobre los bolivaristas que la Ultrasur 34 tiene sobre los stronguistas. Correcto, ¿no? El 2015 ya cumplía 25 años en la Ultrasur, que se había fundado en marzo del 1990, en un partido que para todos es histórico, hegemónico en la memoria stronguista, que es el Strongest 4, Emelec 3 por la Copa Libertadores, ¿no? Ese 20 de marzo también se creó la Ultrasur en la bandeja alta de la curva, y es la primera barra brava de Bolivia, ¿no? Después vinieron otras, pero esta fue la primera, y eso fue el motivo para poder escribir este libro, muy motivado por mi hermano, además, que fue jefe de la barra brava, el Reinaldo Calatayud del Cala, que, bueno, me dio todo el apoyo para primero cubrir los pormenores de la barra. ¿Tu hermano encabezaba el grupo de choque o no? Sí. Sí. No, a mi hermano, era durísimo, ¿no? Sí, no, mucho viaje. O sea, bueno, creo que la época es más fanático que tú. Sí, sin duda. Más memorable, ¿no? Del Stronger. Y él me dijo, te voy a sacar una credencial de fotógrafo. Yo ya le daba la fotografía, ¿no? De una forma muy mía, ¿no? Había estudiado en Bellas Artes. Muy de hobby, digamos. Muy de hobby. Sí, había estudiado en Bellas Artes fotografía. Ajá. O sea, bueno, primero él me dio esa chance de entrar al estadio, me sacó una credencial de periodista y entraba, pero me dijo, no me interesa el partido, me interesan fotos de la barra. Entonces, yo sacaba todo el tiempo al público. Era chistosísimo porque, claro, todos los fotógrafos apuntando con sus cámaras hacia las jugadas, las incidencias del juego. Y yo estaba viendo todo. A veces me perdía goles y todo, pero tenía unas tomas increíbles de la fusión de los stronguistas, la pasión, el fanatismo, ¿no? No solo de la Ultrasur, también de otros sectores, pero sobre todo de la curva sur, y eso se ve plasmado, ¿no? Una serie de fotos históricas, ¿no? De viajes, y por ejemplo esta aquí al medio, que son todos los trapos. Todos los trapos que logré sacar en todo ese tiempo. No hay esvásticas, ¿no? Por favor. No. Creo que hubo una esvástica alguna vez. Sí. Se armó un lío. Sí. Hay una frase interesante que dice que los stronguistas estamos divididos por la felicidad, ¿no? Y eso significa que la felicidad para nosotros es el Stronger, pero aunque llegamos a ese lugar de distintos lugares, ¿no? Algunos llegan a ese lugar de su fanatismo más como anarquistas, como ultras, otros son más, no sé, tirados a la derecha, podríamos decir. Algunos son cumbieros, otros son rockeros, otros son raperos, todo. Claro. Y eso hace realmente que sea una realidad social muy... Hay comunistas que son stronguistas también, yo conozco. Muy diversa. Y estas son solo dos franjas de un total de 5 que acumulé de todos estos trapos, ¿no? Y hay otro tanto de los tatuajes stronguistas. Pero bueno, esto se expuso, de hecho, ¿no? Hice una exposición fotográfica en el Tamo Quirquincho, que estuvo por 3 semanas, me acuerdo ahí, y llenamos... ¿Qué año? El 2015. Sí. Llenamos todos los ambientes, porque también llevaron motivos de los primeros años de la Ultrasur. Y bueno, se presentó además este libro, este folleto, diríamos, que tiene una versión tapadura para los que quisieron tenerlo realmente como una joya.
Y bueno, algún día lo actualizaré. No precisamente ahora que, bueno, lamentablemente se ha ganado una mala fama al Ultrasur, pero Sí. sinceramente creo que... Borrachos pendencieros, digamos. Sí. Esa es la fama que tienen, ¿no? Sí, Algunos. ahora mismo sí, y creo que tiene que refundarse. Sí. La Déjenle el alcohol en la puerta, muchachos. Chupen sí. y entren tranquilos. Claro, sobre todo no hurguen los bolsillos del club, ¿no? Creo que Sí, eso sí, es importante, sí. ¿no? Porque, Sí. bueno... Que no adquiramos los vicios de las barras argentinas, que son barras bravas y que sabemos que son prácticamente organizaciones políticas, ¿no? Que presionan a los clubes, a los dirigentes y le sacan ventajas, dinero, viajes y una serie de situaciones que generan ellos mismos, dada la cualidad que tienen como hinchas, ¿no? Correcto. Y bueno, después de esos libros ya, o sea, ya El de Biloco me parece muy importante porque es un episodio trágico, muertos, un avión que se cae, que es un libro que reúne muchos textos de distintos lugares y distintos tiempos relacionados con el accidente de Biloco. Eso es un poco... Que se cumple ahora en septiembre, ¿no? Sí, se cumple el 26 de septiembre. Y bueno, más o menos la historia del Strong nos va dictando los momentos en los que tenemos que hacer los libros, ¿no? Recuerdo que somos muy históricos, siempre estamos haciendo historia. Estamos cerca a los 50 años de la tragedia, el año 2019, entonces decidimos hacer este libro que recoge desde 4 puntos las perspectivas de este hecho, ¿no? El hemerográfico, ¿no? Que es el rescate de todos los periódicos. Hemos consultado a historiadores también, entrevistas a familiares, y una parte que a mí me encanta porque un poco me ha virado la visión que tenía Biloco, la entrevista a los mineros de Biloco, ¿no? Fuimos allá para recoger sus testimonios y creo que esa historia no contada es fundamental para entender la mayor tragedia aérea de este país, ¿no? Esta es la segunda edición, la primera igual agotada, ¿no? Claro, es el equipo, en la fotografía de la portada del libro están los jugadores que prácticamente todos perdieron la vida, ¿verdad? Sí. Menos Rolando Vargas, el perro. Sí, Rolando Vargas. Que se salvó. Sí, y Gini también. Y Velasco también, que bueno, no volvió en ese avión. Bueno, yo he tenido la bendición de haberlos conocido a todos, porque mi padre fue secretario general de uno de los directorios de Rafael Mendoza y los he conocido. Viajábamos en Ferrobús al partido que jugaba Strongest con San José, una vez nos apedrearon, todo un lío. Era con el equipo renacido, con los jugadores refuerzo que envió Alberto J. Armando desde Boca Juniors, desde la tercera de Boca, para que se rearmara Strongest, ¿no? Y ese Strongest fue una sensación. Es algo que campeón cuentas, del 70-71. Sí, es algo que cuentas, lo escribes ahí, así como lo hacen otros, no sé, sus vivencias de aquella época. Y esto va hasta el resurgimiento del Strongest del 70 precisamente, porque, bueno, en el Strongest no hay luto sin luz, ¿no? Es amarillo y negro, ¿no? Es decir, en este caso probamos las sombras de nuestra historia, pero renacimos más fuertes. Hay uno que me llama la atención, que no lo había visto nunca, dice Sucre Capital Atigrada. Sí, después de publicar toda esa primera tanda de libros, la gente dijo, yo tengo esta idea, yo tengo esta otra, y los colaboramos a poder publicar. En este caso, Jorge Luis Molina, sucrense, me dijo, aquí no sabes lo increíble que es la pasión stronguista. ¿Por qué? Básicamente por el Colegio Junín, que lleva esos colores, pero también por equipos. El Junín tenía el equipo, el Junín tenía la camiseta amarillo y negro, ¿no es cierto? Correcto, ¿no? De hecho, en el cementerio de Sucre, a diferencia de La Paz y otros departamentos, hay todo un sector, un mausoleo que se llama Cañada de Strongest, ¿no? Muchos sucrenses fueron a Cañada de Strongest. Y bueno, hay equipos también de Strongest muy antiguos de los años 50 y 60 y últimamente equipos de futsal que participan y son campeones. Y todo eso fue el motivo para que él escribiera este libro, que además de la gran barra filial del Ultrasur, 2 barras, ¿no? Los Locos por el Tigre y la Ultrasul Sucre, que definen... Eso de los Locos por el Tigre está buenísimo. Sí. Muy a propósito de Sucre, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí nace este libro, que casi nace a la par. Ya llegamos a publicar hasta 3 o 4 libros por año. ¿Por qué? Porque la gente demandaba eso, había muchos autores que querían. El caso de Catherine Gallardo, las más fuertes, que en el caso de ella quiso reflejar a las stronguistas. La trascendencia de las mujeres en nuestra historia. Las atigradas. Sí, desde la persona que diseñó o costuró la primera camiseta hasta los primeros comités femeninos del Strongest. Y bueno, llegando hasta nuestros tiempos, donde ya tuvimos una presidenta stronguista como Inés Quispe,
la primera presidenta a nivel nacional, y no sé si internacional, pero al menos nacional. La primera presidenta de un club de fútbol de Bolivia, creo que sí. Sí. Y bueno, la presencia de las hinchas ya en las barras, en un deporte que antes era exclusivo casi de los varones, pero hoy igual, es todo un fenómeno. Bueno, ¿no? y tienes además un libro sobre el símbolo estronguista femenino que es Marina Azcárraga, ¿no? Sí, este libro de Las Nuevas Fuerzas ha dado lugar a que retratemos en específico a una mujer que todos reconocen como la más grande estronguista de todos los tiempos, que se hizo estronguista después de ser basquetbolista. Eso también se cuenta en el libro. ¿Quién escribió el libro? Bueno, lo escribimos a varias manos, ¿no? Hay varios textos de varios autores. Hay mucha participación de Catherine, hay mucha participación de dirigentes de la época, de familiares, y obviamente la Biblioteca Estronguista con textos de Pam y mío, que obviamente retratan igual en múltiples dimensiones a Marina Azcárraga como deportista, y a partir de los 40 años recién, hasta que lamentablemente tiene que alejarse del país por un problema de cáncer, como dirigente, ¿no? Y el libro infaltable de nuestro símbolo, hincha, el gran Chupa Riveros, Raúl Riveros, que gritaba al Guaricasaya Calatacaya los últimos años desde la tribuna, desde la butaca. Cuando había un gol, el Guaricasaya Calatacaya y todos los estronguistas contestábamos. Correcto. Y además era amigo de Chicho Navarro, bolivarista. Creo que compartían butaca o gradería, y eran los animadores de los partidos de la selección, el Bobo, Bolilili, Bia. Ellos bajaban a la cancha a hacerlo corear por toda la concurrencia, toda la gente. Eso se ha perdido. Ese ritual ya no hay. El Bobo, Bolilili, Bia, no lo escuchas más en el Alto, en Villa Ingenio. No he escuchado ese clima de ritual, porque juega la selección. Sí. Lo generaban en gran medida el Chupa Riveros y Chicho Navarro. Todavía se lo escucha. Lo que no se escucha es el complemento, ¿no? Viva Bolivia toda la vida con su litoral. Con su litoral. El con su litoral se ha sí, perdido. Eso se perdió. Sí, totalmente se ha perdido, ¿no? Así es. Pero bueno, el Chupa Riveros lo mismo. La historia nos dictó que teníamos que hacer un libro. El 2022 él hubiera cumplido 100 años, ¿no? Entonces, esto retrata primero la figura del Chupa Riveros, el grito de guerra, y la última entrevista que ya se le hizo en el hospital, ¿no? Además de fotos hegemónicas, entre ellas la del Chupa Riveros como deportista, nadador, atleta, en fin. Y además como gran lasallista, jugador del Ingavi, y después ya hincha también de la selección, ¿no? Se lo ve con el informe de la selección. Arropado ahí como igual el número. Bueno, ¿y qué más hay uno sobre la relación de Strongest con el Hernando Siles? Sí, así rápidamente, lo hicimos igual los 90 años del Hernando Siles, ¿no? El Strongest lo inauguró, ese es lo significativo. No se te ha pasado nada. Está todo. Es que faltan historias de jugadores, eso sí falta. Sí, y ya te voy a decir, ¿no? ¿Cuál es Hay una que tengo pendiente que yo quiero hacerla con ustedes, ya lo hablamos. Ya hacia el final del programa. A ver. Bueno, esos 90 años tienen que ver con 1930, 16 de enero, se inaugura el Estadio Hernando Siles. Strong es el gran protagonista con su clásico rival de entonces, ¿no? Universitario, ¿no? Es un partido polémico, pero bueno, está marcado por la inauguración del mítico Estadio Miraflorino. Y coincidentemente se divide en dos momentos el Siles, ¿no? Los primeros 45 años, que yo los tomo los primeros 45 minutos, que van hasta el año 75, cuando por los bolivarianos se reconstruye el estadio, ¿no? Se 77. Sí, 75 al 77 se los remodela, pero la cabeza de Banzer. El 75 sí ya se lo cierra, el 76 el nuevo Hernando Siles. El nuevo Hernando Siles, que corre hasta el 2020. Y se ha mantenido el nombre. Otros 45 minutos o años en este caso, del nuevo estadio, ¿no? Y aquí se refleja, obviamente, todo el transcurrir del Strongest jugando ahí. Inauguramos las vallas del Siles con gol del Chato Reyes Ortiz, en este 4-1 contra Universitario. Y bueno, después en la reinauguración igual lo reinauguramos con gol también frente a Municipal. Y bueno, es el estadio de las vivencias estronguistas por excelencia. Hay más cosas. Hay uno sobre Luis Galarza, nuestro gran arquero. Pablo Escobar, un mini librito. Sí. Y tenemos los tricampeones a propósito del 2016, supongo que es esto. Y está Ricardo Bajo, tú y ¿qué San Ginés? Ariel San Ginés, ¿no? Y hay un cancionero. Bueno, de jugadores sí. Pablo Escobar, Luis Galarza, Sergio Oscar Luna. Sí. Dice que Sergio Luna se sentaba en una banqueta del Prado con Ricardo Fontana. Eso me lo contó Ricardo Fontana. Y que pasaban horas ahí para ahorrar. No querían gastar plata.
Dice que eran súper tacaños, no gastaban nada, entonces pasaban la mañana charlando y en la charla no había necesidad de gastar un peso. Bueno, gran jugador, Luna, sí. Una calidad extraordinaria. Sí, sí. Sí, lo propio, ¿no? La gente empezó a exigir biografías específicas de sus ídolos, ¿no? Creo que todos tenemos un ídolo. El mío era Johnny Bierruel. No sé cuál sería el tuyo, Strongista. No, para mí el jugador más importante de la historia de Strongest, y eso lo podemos debatir en otro programa, es Pablo Escobar, por todo claro, lo que ha dado. Uno reconoce a Pablo su grandeza, pero creo que todo tiene y mi ídolo era Luis Fernando Bastida cuando era chico. Todos tenemos un primer ídolo. Era un puntero derecho muy personalista que gambeteaba a todo el mundo y le pegaba de media distancia en pelota parada de una manera impresionante. Tiene una potencia su disparo. Sí. Ha hecho goles fantásticos de tiro libre. Claro, yo era de la época, en mis primeros partidos de adolescente, obviamente de Johnny Bierruel. Y a propósito de Johnny, le hice un datito corto. Es el único jugador que ha publicado algo para su club, ¿no? Eso no se ve. En Bolivia no se lo ve. Es un buen dato. ¿No? Ha publicado un libro que se llama Los 100 del Tigre, que igual tiene un formato como los de Ascar Gorta, que es básicamente preguntas y respuestas sobre el tigre. Claro, entrevista. Y el centenario lo repartió él, ¿no? Dijo, y claro, esto entrego a mi club, y fue algo muy significativo, ¿no? Bueno, después tenemos el Tricampeones, que habla sobre la gran epopeya del 2011-2012. Los técnicos eran Mauricio Soria y Eduardo Villegas. Correcto. Primero Soria y los dos siguientes Villegas, ¿verdad? Así es, correcto. Sí. Y después ya El Cancionero Strongista, que es un libro doble. También ahí vimos que tenemos tanta música strongista. Sí, seguro. Y bueno, en un lado publicamos las canciones que los músicos habían compuesto para el Strongest, que son más de 100. Y del otro lado son las canciones que se cantan en las barras, ¿no? Y cada sección tiene un QR que uno puede, igual en el celular. Hay una horrible que está relacionada con Chacho Saavedra, que fue nuestro presidente, que no la quiero escuchar nunca, pero la que sí me gusta es, por suerte, soy atigrado, soy strongista de Corazón del Papirri. Que creo que es una sí. El Papirri ha escrito, de hecho, 8 o 9 canciones ya. Y bueno, ahí está plasmado todo eso, ¿no? Y lo último que hemos sacado, así no nos podemos ir del programa sin hablar de esto. Sin hablar de Strongest Bicentenario, 2 tomos. A propósito del Bicentenario y 200 años de Bolivia, porque creemos que Strongest ha marcado un antes y un después del deporte en ese país, cosa, ¿no? 1908. O sea, es el libro del Bicentenario de Strongest. Correcto. 2 tomos. 2 tomos, sí. Ariel Sanginés se ha tomado el tiempo de investigar en las hemerotecas, sobre todo el desarrollo histórico del Strongest. Lo particular de este libro es que no solo toma las cosas buenas, ¿no? Normalmente un autor apasionado también además por nuestras sombras, también nuestras miserias. De hecho, puedes ver en las últimas páginas del segundo tomo páginas negras del Strongest, que es el último capítulo y que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Que tenemos que reconocerlas, reflexionar sobre ellas, porque es un periodo realmente muy duro, ¿no? Tanto en las tribunas, en las dirigencias, más bien que están salvando. El bajón institucional es terrible. Es terrible, espantoso, ¿no? Sí. Pero que tenemos que reconocer eso como stronguistas, porque sabemos que después del túnel siempre hay luz, ¿no? Y el Strongest es eso, ¿no? Es un intercalado de luces y sombras que nos hacen. Bueno, así son más las fuertes. grandes instituciones. Tienen momentos de esplendor y de gloria y tienen momentos oscuros y de decaimiento y de crisis. Eso es lo normal. Siempre vivimos con altibajos. Así es la vida de los seres humanos. Así es. Y bueno. Yo me comprometo aquí a que miremos en serio a reactualizar un libro que hice con Pablo Escobar. Son 10 entrevistas. Pero es del 2017, entonces hay que actualizarlo y tengo que hablar con él. Creo que Pablo está viviendo en Santa Cruz ya hace un buen rato. Sí, trabajó con la Federación de Fútbol, con las divisiones menores. Pero creo que Pablo se merece un libro, porque Pablo ha sido muy importante para nosotros, stronguistas. Y creo que las cosas que dice son muy interesantes, porque además tienen una lectura del fútbol de un hombre que, además de ser un muy buen futbolista, se convirtió en un estudioso del fútbol. Era un tipo que leía mucho. Era muy reflexivo, muy analítico y creo que vale la pena hacer algo con él. Y un gran líder y una gran persona. Sí, ¿no? Creo que esas enseñanzas que nos deja. Muy fuera de serie. Claro, en 2016 yo le hice una entrevista de 1 hora y ahí contó un montón de cosas y Pablo siempre tenemos el mejor recuerdo con él. Terminó la carrera haciendo
varios goles frente a Blooming, ¿no es cierto? 4 goles en el 8-0 del 2019, sí. Se despidió a lo grande. Así Todos fue. decían, ese tranquilamente puede quedarse 3, 4 años más, Podía, pero se ha despedido bien. Él fue coherente consigo mismo, ¿no? Y eso también marca la vida de un futbolista, ¿no? Dijo, hasta aquí, me retiro a lo grande. Y bueno, y hay muchos como él, ¿no? Es decir, breve, ¿no? Hemos lanzado concursos para que la gente pueda escribir biografías de sus ídolos, obviamente investigando, siendo rigurosos, y nosotros siempre complementamos todo eso con más textos y además fotografía, ¿no? Entonces, se viene una colección de libros de bolsillo de futbolistas importante para que los hinchas también conozcan ese lado de sus ídolos, ¿no? Está muy bien. Bueno, hemos tocado todo prácticamente. ¿Se nos ha pasado algo? ¿Algún tema algún libro que no hayamos referido? Sí, todos. Sí, creo que todos. Creo que todos, ¿no? Ricardo Bajo, por su lado, ha hecho pues otros libros que no están aquí, ¿no? Buen aporte. Ya no morirán, que tiene que ver con la guerra del Chaco. Los primeros años del Tigre, que ese es el librito cuando el Tigre era joven. Y bueno, ha hecho también un par sobre el clásico literario y en 4 de 5, El Tigre te mata, que es sobre el campeonato del 2013, ¿no? No quiero preguntarte cuánto has invertido, porque sé que has invertido y con esto no se gana. Sí, la verdad. Esto es a puro corazón y a full compromiso. Y es un compromiso en realidad con uno mismo, ¿no? Con su identidad, con su manera de entender el mundo. Eso de si no lo sientes, no lo entiendes, es algo que se aplica perfectamente a los que somos stronguistas. Es un bagaje cultural, además, no es solamente un tema vinculado estrictamente a lo futbolístico deportivo, sino a una manera de mirar el mundo, de mirar la ciudad, de mirar el país y de posicionarse y de apropiarse de unos ciertos territorios que tienen que ver además con unos rasgos identitarios tan extraordinarios como los de Strongest. Te agradezco muchísimo, Osvaldo, ha sido un programa muy entretenido. Así que seguiremos charlando del Strongest. Siempre hay que hablar del Strongest todo el tiempo, nunca se agota el tema. Te agradezco mucho. Así es, no, gracias a ti, querido Julio, y bueno, ya los stronguistas sabrán de las nuevas publicaciones. La próxima, seguro, que inmediatamente se viene, es el segundo lugar del concurso de investigación biográfica. Ya se publica. Se va a publicar el 26 de septiembre, es la historia del Perro Vargas, ¿no? Ah, qué bien. Grande Perro Vargas. Esos datos me faltaba decirlos. El biografía lo escribió un francés, ¿no? Nuestros libros, gracias a Dios, han trascendido, ¿no? El país. Hay gente que ha escrito en alemán sobre el Stronger, hay gente que ha escrito en francés, en inglés también, y ya va a haber también una sorpresa multilingüe en cuanto al Strongest, porque realmente la trascendencia de este club es increíble, ¿no? Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y a ustedes por su atención. Seguimos mañana con Cable a Tierra. Buenas noches. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.